Muy bien. Entonces vamos a ver lo que es la programación de la obra y vamos a ver cómo puede influir esto en la construcción. Eh, una obra necesariamente tiene que ser planificada, tiene que haber una metodología, tiene que haber un planteamiento del trabajo a fin de que las actividades vayan realizando en un orden consecutivo, ¿sí? Y también tiene que haber estrategia. Entonces, cuando hay estrategia, hay buena coordinación, no solo se hace más rápido una obra, sino de que el trabajo es más eficiente y eso repercute necesariamente en un costo menor. Entonces, si tú haces más rápido la obra, entonces te cuesta menos y eso es una gran ventaja, ¿no? Entonces, vamos a ver acá un poco acerca de ese asunto, ¿sí? A ver, esta cosa me estoy poniendo a configurar. Ahí está, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar acerca de una metodología que necesariamente tiene que ser aplicada a obra, ¿no? Bien, entonces vamos a ir más adelante. Vamos a ver esta parte. Cuando se establece la necesidad o conveniencia de realizar un proyecto, ya sea por una persona, una empresa privada, una institución estatal, lo primero que se debería hacer es analizar la viabilidad económica para ejecutar el proyecto, para cuyo efecto se deberá realizar un estudio correspondiente. Bueno, primero vamos a ver acerca de la viabilidad o viabilidad de los proyectos. Es decir, que si justifica el costo invertido y este costo va a reportar en beneficios. O puede que se invierta demasiado en un proyecto que no beneficie tanto ni incurra en grandes beneficios a la población o al municipio. Entonces eso ya se llama un proyecto inviable. Para eso se utiliza un término que se llama el per cápita. ¿Han escuchado hablar sobre lo que es el per cápita? Entonces, ¿pueden alguien decir qué es per cápita? A ver, ¿tienen idea de lo que es per cápita? Bueno, cuando hablamos del per cápita, nos referimos al costo por beneficiario. Supongamos de que se hace un alcantarillado que cuesta 5 millones de bolivianos, ¿sí? Más o menos, cuesta así. Y eso beneficia a, pónganle, 15.000 personas, ¿sí? Entonces, si hacemos el per cápita, sería, fíjense, cuesta 5 millones y beneficia a 15.000 personas. Entonces, ¿cuánto sería el per cápita por habitante? Sería 333,33 bolivianos. Esto sería el per cápita por persona. Entonces, las instituciones que tienen fomento al progreso, vivienda, salud y demás, tienen montos establecidos.
Cuando el per cápita se pasa de un cierto monto, el proyecto es inviable. Por decir, para agua potable, el per cápita es 300 bolivianos, ¿ya? Por habitante. Y aquí nos ha salido 333,33, o sea que eso quiere decir que, de acuerdo a la referencia de 300 bolivianos, es muy caro este proyecto. Entonces no es viable. Entonces, lo que tendría que hacerse es reducir los costos en algo a fin de que este proyecto pueda ser viable. Si el tope es Y 300, pues disculpe, dime, Miguel. sobre eso, cuando es así per cápita, si la comunidad desea hacer ese monto que pones de la gobernación, o sea, de los encargados, ¿no ve? O sea, sería la alcaldía, ¿no ve? Y cuando Sí, la comunidad quiere, puede poner contraparte, ¿verdad? claro, puede Y poner se una podría hacer, contraparte. ¿no? Mm, sí, hay diferentes formas, aprovechando tu consulta, Miguel. Por ejemplo, hay también proyectos con apoyo comunitario, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la mano de obra lo pone la población, o sea, los beneficiarios. Los beneficiarios se organizan así por grupos y por turnos, y ellos son los obreros. Ellos empiezan a trabajar y la empresa simplemente proporciona los materiales y la dirección técnica. Entonces, de esa forma se reducen costos a fin de que pueda entrar el per cápita, ¿no? O quizás, como dices, la comunidad puede dar una contraparte a fin de que pueda bajar los costos y el per cápita puede estar dentro de los parámetros que requieren esas instituciones para aprobar un desembolso para un trabajo. Entonces, es así como se mide actualmente la viabilidad de los proyectos. Hay también otros términos, tal vez ustedes se acuerdan que cuando estábamos en la materia de transporte, no, no han estado conmigo en transportes, o tal vez no han estado conmigo en transportes, pero en la materia de transportes se ven algunos valores indicativos que se calculan de formas estadísticas y esos también nos ayudan a ver la viabilidad del proyecto, ¿sí? Entonces, puede ser desde el punto de vista económico o incluso desde el punto de vista ambiental, se puede asignar o revisar la viabilidad de un proyecto. Deben estar ustedes viendo saneamiento ambiental. Hay la famosa matriz de Leopold, ¿sí? Entonces, con la matriz de Leopold se hace una evaluación ambiental donde se suman los positivos y se suman los negativos. Y si los negativos superan a los positivos, el proyecto desde el punto de vista ambiental es inviable. Pero si hay un mayor porcentaje de positivos y varios negativos, es viable, pero se trata de reducir los valores negativos haciendo algunos cambios en el proyecto. Entonces, la matriz de Leopold es una forma muy importante de hacer una evaluación ambiental para ver la viabilidad de un proyecto. Pero aquí nos estamos concentrando solamente en el asunto económico, ¿sí? Bien, primero hay que ver las ventajas y desventajas que tiene la obra. Después, la forma de asignar recursos eficazmente. Producir bienes o servicios económicamente competitivos. Eso se refiere a estrategias de cómo se va a administrar la obra y el funcionamiento de esto. Y también comentar la capacidad productiva y tratar de elevar los beneficios. O sea, se puede dar más utilidad a un proyecto a fin de que pueda incrementar sus beneficios. Bien. Por eso hay una fase, y esto ustedes van a ver cuando hagan su proyecto de grado, lo que se llama la fase de preinversión, ¿sí? Como dice su nombre, antes de invertir,
se tiene que presentar un documento a diseño preliminar de en qué consiste el proyecto, cuál es su magnitud, cuál es su costo estimado, sus beneficios, su análisis socioeconómico y demás. Es como presentar una oferta, ¿sí? De un proyecto, donde las personas que van a invertir o las instituciones que van a hacer la inversión tienen que analizar el proyecto y ver cómo es, qué alcance tiene, cómo va a beneficiar y todo eso. Por eso los proyectos, no solamente en la parte de cálculo, no solo se presenta el cálculo de los planos, sino que ustedes han visto que muchas veces viene un análisis socioeconómico y demográfico, donde se habla del clima, la población, accesos, a qué se dedica la gente, cuánto gana, cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos son, todo, ¿no? En qué trabaja la gente, educación, servicios básicos y demás, porque toda esa información se tiene que analizar para ver cómo puede esta obra beneficiar a las personas o mejorar de lo que ya había a lo que pudiera hacer después. Entonces hay varios mecanismos socioecológicos, socioeconómicos y administrativos y demás que sirven, que utilizan toda esta información para evaluar. Entonces, en eso consiste la preinversión, ¿sí? Y cuando ustedes hacen su proyecto de grado o su tesis, por ejemplo, alguien puede elegir canalización torrentera tantos, ¿no? Zona Sacaba, por decir, ¿no? Entonces, no solo calcula, sino que tiene que incluir información socioeconómica y demográfica del lugar, porque cuando este proyecto se quiere financiar para su construcción, se tiene que analizar cómo va a beneficiar esto a las personas, por qué esta torrentera es un problema y cómo va a mejorar la torrentera a las personas, ¿sí? Si es que se logra canalizar o embovedar. Entonces, antes de invertir dinero, quizás se tiene que analizar, ¿no? Cómo esto va a beneficiar. Bien. Luego viene la fase de ejecución o inversión. Ya alguien está con su micrófono, ni modo. Luego viene la fase de ejecución o inversión. Entonces, una vez que esto se ha aprobado, se ha visto la conveniencia, se hace una revisión del proyecto, lo que se llama a diseño final, ya donde se corrigen algunas cosas, se hacen algunas modificaciones que se han observado y demás a fin de que pueda ser más económico, quizás más rentable, mayor beneficio a los comunarios y demás. Entonces se elabora el proyecto a diseño final y se licita para que se pueda construir y se invierte dinero. Quizás hay financiamiento de Banco Mundial, se tiene que demostrar cómo se va a pagar, ¿no? Ese préstamo, porque el proyecto seguramente va a producir beneficios económicos y esos beneficios van a pagar poco a poco el proyecto, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Y después, una vez que se ha terminado de construir, tiene que haber eh, la etapa de operación cuando empieza a funcionar y mantenimiento. Para esto hay también lo que se llama el DESCOM. Y eso también van a ver cuando ustedes hagan sus proyectos de grado, que se llama el desarrollo comunitario. Es decir, que vienen sociólogos y profesionales afines y empiezan a dar cursos a los comunarios. Por ejemplo, si es un proyecto de agua potable que incluye un tanque, un tendido de tuberías y demás, ese proyecto no va a funcionar solo, o sea, necesita manejarse, necesita personal que lo utilice
porque seguramente van a haber nuevas conexiones, nuevos usuarios, va a haber problemas, tiene que haber mantenimiento y prevenir muchas cosas a fin de que el proyecto pueda ser lo más duradero posible. Así que en el DESCOM, los profesionales afines van capacitando a la comunidad para que uno aprendan a formar una junta directiva. Como ustedes, los que son del Valle Alto, o quizás en algunas partes de algunos lugares periféricos aquí de Cochabamba, hay, por ejemplo, por ejemplo, para el agua potable y alcantarillado, muchos tienen su asociación, ¿sí? Como una especie de, no se llama sindicato, pero se llama como una especie de asociación, ¿sí? De agua potable y alcantarillado, donde la junta directiva lo forman vecinos, ¿no? Hay un presidente, un secretario, un tesorero, que contratan a un plomero o a un personal permanente que se encarga de hacer mantenimiento y de hacer nuevas conexiones. Y esa junta directiva establece tarifas, ¿sí? Cuánto cuesta la conexión y cuánto hay que pagar por metro cúbico y también cuánto es el consumo mínimo de agua. Entonces, esos capacitadores enseñan a la comunidad a organizarse de esa, a organizar reuniones, a tener agenda, a abrir libro de actas y cosas así, ¿no? Que necesitan para poder organizarse y formar su asociación de agua potable, ¿no? Incluso establecer tarifas, hacer mantenimiento y demás, ¿no? Y todo eso les sirve para que haya una correcta operación del proyecto y este también se mantenga correctamente mantenido, porque si se lo deja así, a la casualidad todo, entonces rápidamente empieza a deteriorarse. Bien, podemos analizar con más detalle lo que es la fase de preinversión. A ver, y esto les va a servir para su proyecto de grado. A ver, esta parte de acá lo va a leer. A ver, Michael Antonio, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Sí, Inge, buenas noches. Adelante, por favor. Esta etapa está comprendida entre el momento en que se tiene la idea del proyecto y la toma de decisión de indicar la inversión. Consiste en un juego iterativo de preparación y evaluación en el cual se diseña, evalúa, ajusta, rediseña, etc. Esta etapa tiene por objetivo definir y optimizar los aspectos técnicos, financieros, institucionales y logísticos de su ejecución. La etapa de preinversión se compone de 4 fases que dividen y delimitan los pasos sucesivos de preparación y evaluación. Las fases son las siguientes: identificación, perfil, prefactibilidad y factibilidad. Bien, gracias, Antonio. Identificación. Hay que ver qué cosa se necesita, cuál es la necesidad o el requerimiento. Perfil es lo que hacen ustedes para su proyecto de grado, elaborar un pequeño documento donde muestre el problema, la justificación, los objetivos generales, objetivos específicos, marco teórico, alcances del proyecto, metodología, cronograma de ejecución del estudio, ¿no? De su proyecto y todo eso, incluso hasta costo, ¿no? Cuánto va a costar hacer todo el documento y demás, ¿no? Eso se muestra un perfil. Viene la etapa de prefactibilidad, donde se analiza si es viable, y la factibilidad es cuando se hacen las correcciones, ¿sí? Entonces, en cada una de estas fases de preinversión
se llevan a cabo diferentes estudios de diagnóstico y preparación de proyecto socioeconómico, técnico, de mercado, financiero, ambiental, legal, administrativo, institucional. Los resultados de evaluación realizadas de cada fase mostrarán el camino más indicado para el desarrollo del ciclo, teniendo como alternativas continuar a la siguiente fase, retroceder o detener dentro de la etapa de preinversión o suspender la etapa de preinversión y descartar el proyecto. Entonces, para eso se tiene que analizar cada una, ¿no? Para ver si es posible. Puede que desde el punto de vista legal no sea posible ejecutar un proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proyecto necesita espacio y algunos vecinos necesitan ceder propiedad, parte de su propiedad al proyecto, que puede que no estén de acuerdo porque ya tienen planos aprobados, tienen todo ya regularizado en derechos reales y demás, y no se les puede quitar, ¿no? Porque ya está todo aprobado, han pagado por todo eso. Entonces, puede que el proyecto sea inviable. Pero si, digamos, se está estableciendo recién la urbanización, ni siquiera tienen planos, tienen que entrar en rasante ahora, ¿no? Entonces ahí ya empieza a delimitarse los límites de sus propiedades, ¿no? De acuerdo a las necesidades del proyecto. Entonces todo ese asunto tienen que sopesarse y ver si se puede hacer o no se puede hacer, ¿sí? Y hay que haber también estudios técnicos para ver si es posible hacer algo así y estudios de mercado financiero. Bien. Ejecución o inversión. Esta es la etapa ya casi final. La etapa de ejecución y seguimiento está compuesta de dos fases: el diseño definitivo o diseño final y montaje y operación. Cuando hablamos de diseño final, nos referimos que se hacen todas las correcciones y se subsanan todas las observaciones que se hacen al proyecto. ¿Sí? Se vuelven a revisar los precios unitarios, los cómputos métricos, el cronograma, los aspectos técnicos. En realidad se hace una revisión de todo el proyecto para ver si este es adecuado o no. Y una vez que se tenga todo esto, se procede al montaje y a la operación. Entonces, cuando hablamos de diseño final, utilizamos este término que se refiere a un diseño definitivo. Entonces, eso puede involucrar algunos cambios en el diseño del proyecto, se actualiza presupuestos y cosas por el estilo, ¿no? Pero nunca se deben hacer cambios significativos que puedan alterar la forma o la funcionalidad del proyecto, sino solo lo necesario. Bien. Ahora veamos la última fase, que es la operación y mantenimiento que estábamos hablando. ¿Sí? Es la evaluación que se efectúa después de que un proyecto es ejecutado. Tiene como fin determinar hasta dónde el proyecto ha funcionado según lo programado y en qué medida ha cumplido sus objetivos. Esta evaluación que se realiza es permanente, es decir, este control se realiza en relación a lo programado en la obra. Entonces se hace un seguimiento, ¿sí? De ver cómo está funcionando este proyecto. Y ahí vienen los capacitores que enseñan a los comunarios a organizarse y a cuidar y a operar correctamente el proyecto. Bien. Variables que intervienen en un proceso constructivo. Obviamente el costo, ¿sí? Se tiene que tener un costo y eso es importante para la ejecución. También el plazo, ¿sí? De acuerdo con el programa de trabajo. Entonces se tiene que tener cierta cantidad de tiempo para poder ejecutar el trabajo y también es importante la calidad. Entonces, ¿quién se encarga de controlar la calidad de un proyecto? ¿Mm?
que recuerda. El supervisor. Bien, hay un ingeniero que se asigna específicamente para ese control en la ejecución, ¿verdad? Claro, el supervisor y también el fiscal, ¿no? Ellos son los responsables de la buena ejecución y de la calidad de la obra, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿no? Y también la seguridad. La seguridad tiene que ver durante todo el proceso de construcción. Ahora, ¿quién es el que también verifica este asunto de la seguridad? ¿Mm? ¿Quién controla la seguridad? Es el supervisor, ¿no? Y el fiscal también. Ellos son los que van exigiendo la seguridad. Porque si hay muertos en una obra, eso ya compromete a la buena ejecución del proyecto y a su finalización. ¿Sí? Hace paralizar obras, investigaciones, y hay multas, sanciones y cosas así, ¿no? Así que se tiene que revisar la seguridad. Los trabajadores tienen que estar correctamente uniformados, con su ropa de trabajo, con sus elementos de seguridad, cascos, botines, arnés, tiene que tener andamios, cuerdas de seguridad, guantes, lentes, barbijo si es correspondiente y todo eso. ¿Sí? Bien. Entonces, lo importante no es acelerar una obra, sino que una obra se haga bien y esté segura. Porque si por acelerar una obra se va a dañar la seguridad, entonces eso sí está mal, ¿no? No tiene que verse afectada la seguridad. Bien. Ahora fíjense este otro detalle. A ver, Freddy Catón, Poila, ¿puedes leerlo, por favor? Sí. Por otra parte, desde el punto de vista de la factibilidad o no de un proyecto, se puede decir que un proyecto se considera no factible cuando al planificarlo existe la probabilidad de que se sobrepasen los límites de plazo y recursos para cumplir la calidad especificada. Según se esquematiza en la figura 13, un proyecto no se considera técnicamente factible si no se cuenta con los equipos o mano de obra y materiales que garanticen cumplir los requerimientos de calidad especificados. Bien. Entonces puede ser no factible cuando no se requiera el material, la mano de obra calificada o algo que se requiera para su ejecución. Vamos a ver esa figura. Aquí está la figura número 13 que está arriba, creo. Vamos a revisar. Ya debe equivocar. Esta, pero es, ¿no? Atraso permitido, duración, zona no factible. Esa de acá. Este es cuando demora mucho y se tiene que invertir mucho dinero. Entonces entra a la zona no factible. Entonces, mientras esté en una duración estimada y el nivel de recursos sea apropiado, está en la zona factible. Pero se sobrepasa en tiempo y en costo, entra a una zona no factible. Es decir, que cuesta mucho
el poder ejecutar ese proyecto. Y eso se podría dar, por ejemplo, lo que ha pasado en Entre Ríos, ¿no? Cuando se ha querido montar la planta de urea, había algunos equipos que nadie en Bolivia podía instalarlos, ¿sí? Así que se ha tenido que pedir a la empresa Samsung, imagínense una empresa internacional, para que venga e instale sus equipos, ¿sí? Y claro, les ha cobrado carísimo, ¿no? Porque no solo van a venir por eso, ¿no? Entonces ha cobrado carísimo y el costo se ha disparado, ¿no? Y al final hay mucho reclamo de esa planta que ha costado tanto y produce muy poco, o sea que no es factible, ¿no? Pero por asuntos políticos se sigue manteniendo y se tiene que quedar aunque genere pérdida, ¿no? Porque es una planta que no puede ser autosostenible. Es decir, ha costado mucho en primer lugar y segundo, produce muy poco y gasta demasiado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es factible, ¿no? Pero por asuntos políticos ha decidido construirla, ¿no? De esa forma. Bien, ahora sí entremos a otro campo, que es el programa de trabajo, ¿sí? Este programa de trabajo nos referimos a la organización de una obra, ¿sí? Entonces, cuando se está organizando una obra, se tiene bien claro qué es lo que se va a hacer primero y cómo se va a terminar, cómo se va a encarar el proyecto. Eso es importante, ¿no? Cuando hemos visto la materia de maquinaria y equipo, no es simplemente meter maquinaria, ¿no? Para hacer un trabajo, sino que teníamos que ver la cantidad de maquinaria que necesitamos y solamente usar la cantidad requerida y tratar de ser eficientes. O sea, si va a entrar maquinaria, esa maquinaria podría hacer varias cosas en el proyecto y así no se tenga que traer maquinaria que no sea necesaria, ¿sí? Porque el costo es elevado, ¿no? Hacer funcionar un tractor de cualquier tipo es costo, ¿sí? Entonces, una buena organización de la obra ahorra tiempo y también dinero. Y para eso se tiene que planificar un programa de trabajo. Para eso necesitamos el famoso y el conocido cronograma de actividades. Entonces, ese cronograma de actividades muestra la secuencia de ejecución que va a tener el proyecto. Cuando ustedes son encargados de una obra y están a su cargo la dirección de una obra, lo primero que les va a pedir el supervisor es su cronograma. ¿Sí? ¿Cómo estás pensando trabajar? Aparte, tú le pides los planos y él te pide el cronograma. Y necesita ese cronograma para hacerte un seguimiento, ¿no? Te hace un seguimiento para ver cómo estás avanzando en la obra, ¿sí? Entonces necesita planificación. Entonces, este cronograma de actividades incluye desde la movilización del personal y equipo hasta la entrega misma de la obra, donde tienen que estar ahí especificados en qué tiempos y cuándo se hacen los ítems, hasta el último ítem que es la limpieza y retiro de escombros, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Entonces aquí tenemos el cronograma que se utiliza el famoso diagrama de Gantt. Aquí están los ítems, la unidad en lo que se manejan los ítems, la cantidad y esto es el cronograma. Aquí se ha dividido entre 4. Cada cuadrito que representaría acá, ¿qué unidad? A ver, fíjense, ¿cuántos días sería cada cuadrito? 7.
Eso, 7 días, ¿no? Entonces, no es necesario hacer un chorizo grande, ¿no? De 1, 2, 3, 4 días, ¿no? Sino que podemos ir agrupando así en días. Y cuando uno ve esto, dice, bueno, esta limpieza está más cerca y voy a empezar y seguramente después viene instalación de faenas. En esta limpieza, ¿qué cosas podría incluir la limpieza? ¿Por qué no se puede empezar primero o al mismo tiempo? ¿Qué cosas podría incluir la limpieza? ¿Mm? ¿Qué actividades? ¿Mm? Demolición, retiro de árboles. Eso, des- Escombros. desbroce, ¿no? Desbosque, ¿sí? Entonces, o también demolición, ¿no? Hay que sacar escombros y demás. Y cuando esté ya limpio, recién puedo instalar faenas. Porque el material no lo puedo llevar lejos, ¿no? Sino que tiene que estar muy cerca de la obra para poder ser utilizado y verificado por parte del supervisor. Entonces, después de hacer la limpieza, el desbosque, desbroce y demás, demoliciones y todo eso, recién puedo empezar con la instalación de faenas. Pero mientras estoy instalando la faena, si está limpio, viene el replanteo, que es otro frente de trabajo. Tal vez el topógrafo, dos alarifes, va empezando haciendo el levantamiento topográfico, colocando estacas, marcando niveles, midiendo, puede sacar ejes y cosas así que son necesarios. Y fíjense, una vez que se plantea, se puede colocar el letrero de obras, ¿sí? Porque cuando ya se sabe la magnitud que va a tener la obra, se ha replanteado físicamente, el supervisor puede indicar, bueno, parece que al medio de la obra o en este lugar de la obra se puede colocar el letrero de obras, ¿sí? Para que la gente y otras personas se enteren qué cosas se está construyendo, cuánto tiempo va a durar, quién está construyendo, quiénes están financiando, cuántos los beneficiarios y cuánto cuesta el proyecto. Y eso contribuye a la transparencia, ¿sí? Y también da publicidad, ¿no? A la obra y puede conseguir el apoyo también de las personas, ¿no? Bueno, aquí se ha puesto acero estructural porque seguramente se va a trabajar con acero. Se va a empezar a armar y demás. Demolición, se puede hacer al mismo tiempo. Una excavación común. Esto está hecho como sea, ¿no? No hay un orden secuencial, pero más o menos nos indica cómo se realizan los trabajos. Y según esto, el tiempo que va a durar es 1 mes y algunos días. En el project te permite colocar entre paréntesis el project los días, ¿sí? Te salen aquí los días y eso ayuda bastante para que puedas tú controlarte, ¿no? Entonces es una gran ventaja que tiene el project, ¿no? Bien, correcto. Ahora vamos a ir más adelante. Vamos a ver cómo se puede hacer un programa de trabajo, ¿no? Aquí nos pone un ejemplo, ¿no? Pero siempre la regla básica para hacer un plan de trabajo es realizar una obra en el menor plazo posible, ¿sí? Y también eso implica su menor costo posible, ¿sí? Entonces, para eso se tiene que planificar. Entonces, aquí habla acerca de un ejemplo de una obra. Vamos a ver más aquí abajo. Que se ejecutan diferentes tipos de programas, ¿no?
Primero el programa de equipo. Este programa indica el tiempo de uso que tendrá el equipo, lo que justifica su adquisición o no. Eso se llama el programa de movilización de equipo. Eso hemos hecho en maquinarias, ¿no? El programa de movilización de equipo para ver cuántas horas va a trabajar un equipo y en qué momentos. Y de esa forma, también en maquinarias hemos hecho el presupuesto general de movilización de equipo. ¿Cuánto va a costar mover ese equipo? Entonces, eso es importante para saber cuánto va a costar y en qué momento voy a traer esos equipos, porque muchas veces los voy a alquilar y los voy a tener que traer para que empiecen a trabajar, ¿sí? Después, más adelante, después hay la programación del personal. Aquí habla acerca de las cuadrillas, ¿sí? Organizar al personal en cuadrillas y dependiendo del tipo de obra, voy a haber personal que se encargue de un trabajo específico, ¿sí? Algunos podrían encargarse de lo que es obras de arte. Nos referimos a reboques, planchados, cosas así, ¿no? Obras de arte se llaman, o pequeñas construcciones con ladrillo, cemento, que requieren mano de obra especializada. Por ejemplo, obras de arte serían cámaras, ¿no? Cámaras y pequeñas cosas así. Puede haber otro frente que haga tendido de tubería, ¿ya? Que solamente se encargue de tender tubos de un alcantarillado, por decir, o de agua potable, que esté formado por una cuadrilla, unos 4 o 6 obreros. Incluso podría haber otro frente que se llame de relleno y compactado, que puede estar unas, ¿no?, 10, 12 personas, donde se encargan de rellenar la zanja que se ha tubado y compactar, ¿no? Hasta llegar a la parte superior. Entonces, eso también es otra cuadrilla. Entonces, la idea es poder organizar al personal en frentes de trabajo y en cuadrillas. Porque si es un alcantarillado que está distribuido por todo lado, una parte podría empezar de un rincón, la otra de otro rincón, junto con cada uno con una retroexcavadora, y empiezan a trabajar y avanzar más rápido. Entonces, para eso se tiene que organizar al personal, ¿sí? Y el topógrafo podría estar dando apoyo a los dos frentes, ¿no?, de trabajo que haya. Sí, porque si se va a pensar de que un solo frente va a ir avanzando, entonces puede ser improductivo el trabajo, se puede tardar demasiado y eso no es bueno, porque hay multas por atrasos de plazos. También tiene que haber lo que es el organigrama, que muestre los niveles jerárquicos de la empresa. Primero, ¿quién está encargado de toda la obra? A ver, según lo que ustedes han visto y recuerdan, ¿quién es el encargado de una obra? El superintendente. Bien, el superintendente de obra. Después, ¿quién le sigue en el organigrama? Los diferentes especialistas, digamos. A ver, ¿quién le seguiría? Residente de obra. Bien, los residentes. Pueden haber también directores de obra, ¿no? Si es muy grande, director de obra o si no, residentes, ¿no? Y después vienen los especialistas, que podrían ser topógrafo, eh, podría ser el plomero, electricista y cosas así, ¿no?
y después viene la cuadrilla de los obreros. Entonces es como un árbol así armado donde se conoce quién es la cabeza y quiénes están a su cargo y estos a quienes manejan. Y de esa forma se organiza al personal, ¿sí? Entonces la supervisión también exige eso para saber con quién va a hablar sobre cierto asunto, ¿sí? Entonces, no sé si aquí lo han incluido, el organigrama. Fíjense, la gerencia general lo han puesto aquí, el gerente. En trabajos pequeños es así, ¿no? El gerente. Pero un trabajo más grande viene el gerente, el superintendente, director, residente. O sea, hay varios encargados. Y el superintendente simplemente es el que llega ahí, revisa las cosas y después va a otra obra, revisa y así, ¿no? No necesita quedarse todo el tiempo ahí. Entonces, cuando hay una empresa es grande y hay diferentes proyectos, un superintendente se encarga de ir revisando cada proyecto que todo esté en orden. Y el residente es el que se queda ahí, ¿no? Y empieza a controlar. Después del residente, aquí le falta alguien más. Que que si el residente no tiene esa persona, todo anda de cabeza, ¿no? ¿Quién falta? Administrador. No. Capataz. Eso es, el capataz, ¿no? ¿Cuál es la función del capataz? Pero está abajo, ¿eh? Abajo está el Abajo. capataz. Aquí está el capataz, ¿no? Capataz es el que maneja a todo el personal, a los obreros, ¿no? El capataz. Pero encima del capataz está el topógrafo, especialista en estructuras, el laboratorista, claro que no están bajo el mando del capataz, ¿no? Pero el residente encarga a estas personas, ¿sí? Encarga a estas personas y estas personas pueden también encargar cosas al capataz. Y el que se encarga de hablar a los obreros y manejarlos son el capataz, ¿no? Entonces el residente le da instrucciones al capataz, mira, yo quiero que caben, tiene que estar así, así. Y quizás él no tiene mucha experiencia en hormigón armado, pero el capataz sí, y le dice, ya, muy bien, se va a hacer así. Y él les indica a los albañiles cómo colocar las maderas, cómo amarrar este fierro y demás, cómo asegurar y demás, y simplemente el residente se encarga de cumplir los planos y que todo salga en medida y en nivel y con las especificaciones correspondientes, ¿no? Para eso necesita el apoyo del topógrafo, el laboratorista y un especialista en el área. En este caso, si es un puente, tiene que haber alguien que dé orientación y supervisión al residente. Entonces, es un especialista en estructuras. En el caso de un puente, un especialista, por ejemplo, sabe cómo colocar los conos, ¿sí? Los conos hembras y machos que cuando estén en décimo van a ver, si es que llegan, pero... O si no, cómo colocar la vaina, ¿no? Cómo colocar la vaina, amarrar a los estribos, cómo medir. Incluso este especialista ayuda a tesar la viga. Una vez que se ha construido y él revisa la resistencia del concreto, entonces él tesa, ¿no? Lo coloca el gato Freycinet y empieza a jalar y controla el tesado. Entonces eso no lo hace el residente, ¿no? Entonces el residente necesita apoyo de personal especializado. ¿Sí? Entonces más o menos funciona así la organización. Pero aquí en el medio, como los precios son bajos, mucha gente se baja hasta los pantalones en los precios, se trata de Hay suprimir, mujeres, sí. Hay de, chicas, sí, sí.
Se trata de, de reducir costos, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces, en el caso de muchas empresas, el residente es el que es topógrafo, el que apoya en laboratorio y también es especialista. O sea, todos estos trabajos los realiza el residente porque el gerente no quiere pagar a otra persona, ¿no? Así que busca a un residente que pueda hacer este trabajo, ¿sí? O a veces el gerente contrata a un especialista que solo da apoyo técnico y hay un residente que está a cargo de todo. Y muchas veces ustedes han debido darse cuenta que el residente es uno recién egresado, ¿no? O que tiene poca experiencia, cobra poco, eso es lo que más le interesa al gerente, cobra poco, pero este cobra bien y este está a cargo, pero él, como gana harto, no puede estar todo el tiempo en la obra, sino gana demasiado. Así que este está todo el tiempo, que cobra poco, y él simplemente pide el apoyo de esta persona para que le oriente, y ni siquiera hay capataz, ¿no? No hay nada de esto, y él es el que da instrucciones acá, y él simplemente está de pantalla, ¿no? Para la parte legal, ¿no? O sea, que empieza a firmar, sacar fotos, hablar con el supervisor, con la gente y demás, ¿no? Pero al final, él está por detrás, ¿no? Y él también está controlando, ¿no? Y muchas de estas cosas desaparecen a fin de que se puedan abaratar costos. O sea, lamentablemente en la realidad es así, ¿no? Como les dije, por los precios bajos que muchas personas se presentan, se eliminan muchas cosas y no siguen esta estructura. En muchos proyectos de empresas pequeñas que agarran obras y se bajan demasiado como para poder adjudicarse, tienen que reducir costos, porque ya le han dado el diezmo al que les ha pedido y otro tipo de pagos extras que les ha cortado bastante el presupuesto y tienen que rescatar de alguna manera, ¿no? Y empiezan a abaratar costos. Pero lo correcto es tiene que haber un residente, especialistas y un capataz. Y todo correctamente ordenado. Bien, esto es para un puente vehicular, ¿no? Se requiere grúa porque hay que levantar las vigas que se han hecho y colocarlas. Y esto no lo hace el residente. Él no lo hace eso. El residente puede ir a contratar la grúa, pagar a los empleados y hacer otras diligencias, pero esta persona es la que hace el levantado de la viga y el colocado y el tesado y todo lo que corresponde, ¿no? Entonces, más o menos funciona de esa forma las cosas, ¿no? Bien, vamos a ver más adelante. Hablemos acerca del programa financiero, ¿sí? Cuando hablamos de eso, tiene que haber cómo se va a gastar el dinero y también de dónde se va a sacar, ¿no? Uno tiene que contar con los fondos necesarios para hacer en las fechas previstas adquisiciones de equipo, instalaciones anexas, pago de sueldos, adquisiciones de materiales y demás. O sea, eso podríamos llamar un dinero de arranque, ¿ya? Porque para arrancar una obra necesitas comprar material, herramientas. Hay algunos especialistas o trabajadores que requieren un adelanto para realizar su trabajo y tienes que pagar, ¿no? Porque si no pagas el primer sueldo, aquí generalmente mucha gente cobra por quincena, ¿no? En la construcción. Entonces ganan quincenalmente y basta que una quincena no pagas, entonces puede que la siguiente
quincena ya no vengan a trabajar. Y eso es perjuicio directo para vos. O sea que uno tiene que tener un monto de arranque, ¿no? Y tiene que ver cómo lo va a financiar, ¿no? Porque cuando presentas licitaciones te piden un cronograma de desembolsos, porque la entidad contratante quiere saber cómo te va a pagar para ver si está dentro de sus posibilidades y o cómo tú quieres cobrar, ¿no? Cómo te estás organizando para financiar una obra, ¿sí? Que necesariamente nadie empiezas con el 100% del dinero, ¿no? Sino que empieza con un porcentaje y a medida que va avanzando y va cobrando planillas, entonces la obra se va financiando sola, ¿no? Entonces ahí el gerente es un administrador, ¿no? Que va viendo que la obra se termine en los plazos previstos para hacer planillas y cobrar. Ahora, ¿qué porcentaje uno tendría que tener de dinero para empezar una obra? Del costo de la obra, ¿qué porcentaje sería apropiado? A ver, ¿qué dicen ustedes? 20%. Claro, por lo menos el 20%, lo que corresponde al anticipo, ¿no? Entonces, esa cantidad de dinero se tiene que tener en líquido para empezar una obra, ¿no? El control de avance, ¿sí? Tiene que haber un programa de trabajo, ¿ya? Y se tiene que hacer un seguimiento a ese programa de trabajo. Entonces, el director de obra o el residente tiene que ir revisando si ¿No? se está cumpliendo ese Entonces, programa de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si es una obra de hormigón armado, eh, los trabajos son consecutivos. Primero, tal vez tiene que haber limpieza, excavación para las fundaciones, compactación, capa pobre para las fundaciones, después se hacen zapatas, columnas y después losa. Entonces, tal vez se han empezado los trabajos y ya llevamos quizás 25 días calendario y según el cronograma, en 25 días calendario ya se tendrían que tener todas las columnas vaciadas. Pero cuando viene el gerente a revisar o el supervisor, recién se han terminado de vaciar las zapatas. Entonces, ha habido un retraso, ¿no? De varios días. Entonces, tienen que hacer un nuevo cronograma para poder rescatar ese tiempo y no atrasarse. Entonces, el cronograma muestra un control para ver si te estás atrasando o estás adelantando trabajo. Lindo sería que vayas adelantando y empieces a generar días extras para poder gastarlos en actividades o imprevistos que puedan tomar tiempo. A veces ha pasado que todo estaba bien, se ha replanteado, se ha comenzado con la excavación de las fundaciones y de repente el supervisor revisa y dice, está mal replanteado, está mal esta excavación, tienen que excavar 1 metro a este lado y medio metro a este lado, ¿no? Entonces otra vez volver a cavar lo que falta, ¿no? Sacar ejes y demás, y eso demora. Entonces puede haber imprevistos por mala organización o mala planificación, que si uno adelanta el cronograma, entonces eso puede ayudar bastante a que los trabajos puedan ser ejecutados dentro de los tiempos y los plazos previstos. Bien, bien jóvenes, a ver, saquemos una evidencia y luego nos reunimos más tarde. A ver, pueden prender sus cámaras.
Muy bien. Quedamos acá. Nos vemos más rato para las 8:30.